conversatorio de este evento en homenaje a Francisco Varela, a 25 años de su fallecimiento. El primer invitado es Ignacio Cea Jaques. Él es filósofo, investigador y académico de la Universidad Católica de Temuco. Es magíster y doctor en filosofía por la Universidad Alberto Hurtado. Trabaja en filosofía de la mente, conciencia y ciencias cognitivas, y actualmente se desempeña como director del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. Su investigación se ha concentrado en conciencia, corporalidad, interocepción, en activismo, inteligencia artificial y los límites de las explicaciones neurocientíficas de la experiencia. Junto a él tenemos a la profesora Constanza Baquedano Larraín, bioquímica y doctora en neurociencias. Es profesora asistente de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora en temas de conciencia, neurofenomenología, meditación, mindfulness, psicodélicos y conexión con la naturaleza. Su trabajo dialoga directamente con una de las líneas abiertas por Francisco Varela, el cruce entre neurociencia, experiencia vivida y prácticas contemplativas. Tenemos también al profesor Jorge Podosis. Él es profesor titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es licenciado en Ciencias y doctor en Ciencias Biológicas con mención en Fisiología y Neurobiología por la misma universidad. Fue alumno de Maturana y Varela, así que estamos muy agradecidos de que se haya podido sumar. Y finalmente tenemos al profesor Manuel Rodríguez Tudor. Él es doctor en Filosofía, profesor asistente del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, miembro del Grupo Enigma y director del Centro de Estudios Cognitivos de esta misma universidad que organizamos este evento. Sus áreas de trabajo incluyen filosofía analítica, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y fundamentos teóricos del marco conectivo en ciencias cognitivas. Bueno, a 25 años de la muerte de Francisco Varela, este conversatorio busca revisar la actualidad de su pensamiento y discutir su lugar en las ciencias cognitivas contemporáneas. La obra de Varela fue clave para abrir una alternativa al cognitivismo clásico, especialmente a la idea de que la cognición debía entenderse principalmente como un proceso interno de representaciones simbólicas. Frente a ello, Varela propuso pensar la mente desde la vida, el cuerpo, la acción situada, la autonomía de los sistemas vivos y la experiencia vivida. Uno de los hitos centrales de esta propuesta fue The Embodied Mind, publicado junto a Evan Thompson y Eleanor Roche en 1991. Allí se articulan tres líneas que siguen siendo relevantes: la crítica al representacionalismo dominante en las ciencias cognitivas, la recuperación de la experiencia en primera persona mediante el diálogo con la fenomenología y la incorporación de elementos provenientes de tradiciones contemplativas budistas. El propósito de este conversatorio entonces es discutir qué queda vigente de esa propuesta, qué tensiones siguen abiertas y cómo pueden dialogar hoy con la filosofía de la mente, la neurociencia, la inteligencia artificial y las ciencias cognitivas. Entonces tenemos tres ejes de discusión hoy día. El primer eje es representaciones, cognitivismo y enactivismo. The Embodied Mind puede leerse como uno de los puntos de partida de una teoría alternativa a la cognición. Una de sus críticas centrales se dirige contra el cognitivismo clásico y su tendencia a concebir la mente como un sistema que procesa representaciones internas del mundo. Desde una perspectiva enactiva, la cognición no consiste primariamente en reconstruir internamente un mundo ya dado, sino la emergencia de un sentido a partir de la interacción dinámica entre organismo, cuerpo, acción y entorno. Sin embargo, desde la publicación del libro hasta hoy, el debate ha cambiado. El cognitivismo representacional también se ha desarrollado, se ha diversificado y ha respondido a varias críticas provenientes del enactivismo. Además, muchas teorías actuales, como el procesamiento predictivo, la cognición corporizada, la cognición situada y algunos modelos computacionales contemporáneos, no encajan fácilmente en la oposición simple entre representacionalismo clásico y antirrepresentacionalismo enactivo. Así que bueno, damos la bienvenida y comenzamos el conversatorio con una pregunta que podría guiar la discusión. ¿Cómo dialogan hoy las críticas de Varela al representacionalismo dominante con las discusiones actuales en ciencias cognitivas, filosofía de la mente, neurociencia e inteligencia artificial? Ahí sí. Bueno, parto yo porque es el tema con el cual estoy más familiarizado. El libro de Embodied Mind en realidad plantea un nuevo camino a la ciencia cognitiva, un giro bien fundamental en rescatar la experiencia en primera persona como parte de la investigación, como decía el profesor Rodríguez, el otro profesor Rodríguez. Bueno, esto de hacer ciencia para conocerse a uno mismo,
que es algo que los filósofos nos llaman inmediatamente, porque la frase con la cual nos definimos nosotros históricamente es el conócete a ti mismo. Pero justamente uno de los puntos, hay 4 puntos, como lo destacó Paulo, ¿cierto? 4 ejes que plantea Varela. Uno de ellos es esta visión tradicional, normalmente asociada al pensamiento filosófico occidental, cartesiano principalmente, que parte del supuesto del yo y tiene que salvar este espacio que hay hacia el objeto conocido, esto es el problema del conocimiento, de cómo salvamos esa relación. Y justamente la ciencia cognitiva tradicional asume, dada la metáfora del computador, ¿cierto? Que si somos un procesador de información, o si nuestra mente es un procesador de información, esa información tiene que estar en algún tipo de entidad. Para eso están los símbolos y las computaciones son operaciones sobre esos símbolos, ¿sí? En ese sentido, la propuesta justamente rechaza, a mi parecer, esos 2 supuestos, tanto el representacional como el computacional, a partir de esta noción de experiencia vivida, donde el conocer no es el representar, no es el ir a buscar ese objeto predado, sino que es el co-construir, de alguna manera, la experiencia donde aparece tanto el individuo como el mundo, ¿sí? En ese sentido creo que sí, el impacto quizás es importante, pero no ha tenido el impacto que quizás esperaba Varela, puesto que seguimos hablando en filosofía de temas o procesos cognitivos que son hambrientos de representaciones. Nos cuesta mucho pensar acerca de resolver algún proceso cognitivo sin apelar a representaciones. Han habido, eso sí, producto del enfoque corporalizado principalmente, variaciones sobre cómo pensar las representaciones, los símbolos, de que quizás es posible tener una noción de computación con una noción de representación que sea menos cargada que la semánticamente evaluable, que es la tradicional, pero creo que aún falta bastante por asumir en realidad el cambio que está pidiendo el libro de Model Mind, donde no es solamente cambiar la forma de enmarcar los problemas, sino que es involucrarse realmente en el proceso de conocer como un proceso. En ese sentido, quizás este cambio que radica el concepto de emergencia, de tomarse en serio una ontología de procesos, sería lo que va más a nivel fundamental de la noción de representación, tal como es entendida habitualmente. Quisiera complementar, ¿se escucha? ¿Sí? No. Quisiera complementar con que en el enfoque en activo, ¿se escucha? Dicen que no, aquí sí. No, complementar que, claro, en el enfoque en activo, en lugar de entender la cognición como procesamiento de información, computaciones sobre representaciones, se entiende en primer lugar como el hacer sentido del entorno a través de una lógica interna que la da la autopoiesis. Entonces todo ser vivo, de acuerdo al enfoque en activo, es un sistema autoproductor que se autoindividualiza y en base a esa autonomía genera una especie de lógica propia de la vida para hacer sentido del entorno y reconocer ciertos elementos del entorno en términos vitales, en términos biológicos. Lo que agrega, como decía Varela, un excedente de significancia sobre el mundo. Entonces, en vez de que el medio ambiente sea simplemente un medio ambiente físico-químico o un ambiente ya biológico predado que haya que representar, es la propia actividad biológica, organísmica, autopoyética del organismo la que hace que el organismo infunda de significado y valor al ambiente. Entonces el ambiente pasa de ser un mero ambiente físico-químico a ser un ambiente que tiene significado y valor biológico. Y después, cuando la cosa es más compleja, además tiene un significado y un valor social también. Y junto con este significado y valor agregado que emerge por esta actividad del organismo de hacer sentido del mundo, también surge un yo. Entonces, junto un yo que Varela le llamaba virtual, porque no es un yo fijo y estable y sustancial, sino que es un yo emergente que en realidad es una perspectiva respecto a un mundo
que coemerge con este mundo por la actividad propia de la autopellicia. Eso no sé si quieren complementar. Yo no quiero hacer ninguna complementación demasiado profunda, pero más que responder que siento que tal vez no hemos sido suficientemente valientes para inventar nuevos términos para referirnos a cosas. Por ejemplo, yo como profesora de neurociencias cognitivas o de estados no ordinarios de conciencia, me encuentro todo el tiempo hablando de la mente y realmente quisiera hablar de la mente-cuerpo todo el tiempo o algo así. Y todavía no hemos podido como encontrar una palabra o un término o inventar un término que se refiera constantemente al mente-cuerpo. Y creo que hay un par de conceptos de cómo la mente-cuerpo se relaciona dialécticamente en la construcción de significado con el ambiente todo el tiempo, que creo que deberíamos hacernos cargo de inventar algunos términos o palabras que podamos usar para poder ir profundizando un poco más. Esa pelota se la tiran los filósofos aquí del panel porque, bueno, como bioquímicos, no sé, si vamos a inventar esos términos y esas palabras. Pero nada, eso. Bueno, yo quiero decirles algo, yo caí aquí como con paracaídas, yo no venía para acá. El Pablo me secuestró. Yo venía a curiosear porque en la mañana me invitaste, venía a curiosear y de pronto me secuestró y estoy en esta. Si quiero contarles algo, hay tres cosas que quisiera decirles, porque la mayoría de ustedes, me doy cuenta, no tuvo cercanía con Francisco, no lo conocieron. La semblanza que hizo Eugenio a mí me hizo reír, en realidad me reí en silencio. Porque claro, yo me preguntaba si ese Francisco y el Francisco que yo conocí cuando era estudiante son la misma persona. Y sí, son la misma persona. Y esto que contaba Eugenio de un modo grato y agradecido, a mí me parecía tan irritante, la verdad. Era un estudiante. Claro, nunca perdí una discusión a señor Varela. No perdía discusión. Pero era el juego de ego de los machos que se toquetean, ¿no? Esa era más o menos la sensación. Y siempre quería ganar. Lo cual, además de ser irritante, era sin embargo desafiante. Y a veces las cuestiones podían resolverse haciendo algo. Entonces eso era interesante porque nos volvía al laboratorio para hacer algo, para encontrar la manera de sustanciar la discusión. Pero siempre había una vuelta. Entonces sí, claro que era una persona notable, Francisco. Esa es una que les puedo comentar, ¿no? Mira, entre el 78 y el 83. Después la vida de Francisco siguió en Francia y ahí tuvo personas con las cuales tuvo una cercanía, como Eugenio y bueno, varios otros, digo, como entre otros que fue el último estudiante con Antilú, con Evan Thompson. Entonces ese es un aspecto que, digamos, un aspecto que volvió a mí cuando veía la conversación que trajo Eugenio. El otro cuestión que quisiera mencionar respecto de esta contraposición entre las visiones clásicas y esta nueva visión que era la introducción el tema que nos propuso nuestro invitante. Yo lo que pienso al respecto es que cuando uno se define en contraposición a otra cosa, bueno, existe desde la otra cosa. Y es incómodo. A mí no termino porque si desaparece aquello de lo que me contrapongo, ¿en qué quedo yo? Entonces, si la cuestión es contraponerse y compararse y establecerse como alternativa a, claro, es amor y odio, ¿cierto?
yo creo que yo pienso una cosa diferente, yo pensaría estas cosas de una manera más radical. No requiero contraponerme con nada, es decir, si hay un cierto fundamento y yo percibo un cierto fundamento que es validable, tiene sentido. Respecto, digamos, alguna cosa, por decir algo, una cosa fundamental en la biología, y yo percibo las consecuencias de ese entendimiento, va a surgir un mundo que es distinto a cualquier otro, probablemente, si es que ese fundamento es distinto al fundamento de los otros mundos. Y aparecerá un universo ahí de entendimiento que es distinto a otro y que no requiere a ningún otro para validarse, porque resulta de seguir las consecuencias de alguna cuestión que uno considera válida o inevitable. En este caso, pienso yo, todo este discurso, toda esta construcción intelectual, tiene que ver centralmente con la noción de autonomía y entender la autonomía desde un punto de vista de la ciencia galileica, digamos, desde un punto mecanístico, desde un punto